Tenemos un tema súper interesante para tratar ahora, justamente en este momento, por eso la recibimos a ella. Ella es licenciada psicoterapeuta, es Viviana Viles-Quer y viene a hablar especialmente de la demanda de cuidados especializados en el 2026, que aparentemente, según lo que ella ahora seguramente va a detallar, es realmente grande, es una alta demanda. Bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias por venir, por hacerte el tiempo y por traer este tema que, como lo hablábamos recién fuera del aire, es tan importante de abordar, de difundir, de compartir. Es así, así. Porque sabemos que la demanda de cuidadores para personas en situación de vulnerabilidad en general. Pero si queremos especificar y señalar, yo diría que el sector de personas mayores dependientes, es en este momento el que más demanda tiene. Y es muy importante que se difunda la importancia de que haya cuidadores preparados adecuadamente, bien pagos también, porque es un trabajo que requiere mucha preparación, mucha paciencia, mucha tolerancia, mucha capacidad de escucha. Y eso... Incluso también una cuestión de tener disponibilidad hasta de energía, digamos, no solo física, sino anímica. Totalmente. Porque claramente es, como vos excelentemente lo describís, un trabajo, una profesión que requiere de mucha dedicación y a su vez también va generando como un desgaste, ¿no? En el personal. Tal cual. Por eso un fenómeno que se observa mucho es que cuesta sostener este trabajo. Por ejemplo, en las instituciones, las residencias de larga estadía, hay mucho recambio. Mucho recambio de personal. Sí. Por muchas razones, obviamente, pero la falta de capacitación, la falta de conciencia del autocuidado es un elemento importante. Claro, porque esa cosa de regular, ¿no? No solo lo que vos marcás, que está muy bien, esto de venís a cuidar a un otro, pero a la vez hay un cierto cuidado hacia vos para poder sostenerlo en el tiempo, el trabajo. Totalmente, porque una persona que hace una jornada laboral en donde tuvo que asistir a pongamos un adulto mayor o un adulto mayor con deterioro cognitivo, que tiene su propia demanda y dependencia, que hay que bañarlo, darle de comer, escucharlo, acostarlo. Contenerlo. Sí, entonces, bueno, esa persona después de 8 horas de trabajo también necesita un descanso, volver a su vida, conectar con su familia. Claro. Y mientras hace el trabajo, sentirse realmente preparada, capacitada y apoyada por la institución, sus pares. Es un trabajo de mucha responsabilidad. Sí, y al ser también de tanta exigencia, como bien vos describías, a ver, tal vez las jornadas no deberían ser tan extensas o tener algún franco más del que tienen. Justamente para preservar ese personal necesitas más cantidad de personas, pero se extendería en el tiempo la durabilidad del personal. Además, pensemos en un familiar que tiene su padre o madre o ser cercano en esta situación y que necesita confiar en esa persona, que necesita saber que se va a trabajar, que hace su vida y que hay alguien que está velando por la calidad de vida de ese familiar. Eso es muy importante, confiar, que no siempre, hoy por hoy se ve, especialmente en las personas más mayores, que no alcanza con una persona. Hay que tener un equipo, 2 o 3 a veces, el fin de semana, la noche, el día, que se lleven bien, que se coordinen bien. Incluso por si se tienen que reemplazar, conocerse, incluso hasta contarse cosas que el paciente o la persona, digamos, a la que cuidan le pasó tal o cual cosa, necesita algo nuevo, algo distinto. Pero bueno, justamente tal vez también lo que hablábamos es esto de cuál es la base de esta, si se quiere, problemática, y cómo resolverla, que tal vez la falta de personal disponible tal vez viene de que no hay personas que se estén especializando para la materia. Y además, si le agregamos, hay otro dato importante, se extiende el tiempo de vida. Cada vez las personas mayores vivimos, años. Yo también soy una persona mayor, más. Entonces, las necesidades aumentan porque vivir más tiempo no garantiza autonomía.
hay personas que viven muchos años, 90 y pico, autónomo. 100, pero son dependientes. Claro. Entonces, la demanda también aumenta en ese sentido, Claro. en cantidad y en calidad. Claro. Tenemos que tener en cuenta esas dos cosas. Sí. Y es muy importante, hablábamos también de que muchas personas quieren hacer este trabajo o lo han hecho porque la vida las puso en esa situación. Dicen, yo podría hacer esto. Totalmente. Podría hacer este trabajo. Puede ser una inquietud que nazca incluso en una edad más avanzada. Sí. Y que tal vez estás a tiempo para capacitarte, para formarte y para emprender. Incluso puede ser hasta desde la vocación, por supuesto, y la responsabilidad, una nueva esperanza de tener una vía de trabajo que no la imaginabas. En ese caso, ¿dónde se podrían formar? ¿Cómo podríamos hacer para que la gente se entere? Hay muchos espacios de formación. Existe la figura, si hablamos de personas mayores, existe la figura del asistente gerontológico. Mira. Hay muchas instituciones que capacitan. Nosotros desde el Faro, desde la Asociación Civil que yo fundé, brindamos capacitaciones para acompañantes en general de personas que están transitando sus últimos tiempos de vida, no porque estén enfermas necesariamente. Una edad avanzada ya coloca a una persona en su fin de vida. Entonces formamos acompañantes para que tengan capacidad de conversar, de escuchar, de acompañar en las necesidades y en los sentimientos de las personas. Tenemos una capacitación específica de la que estamos muy orgullosas para acompañar a personas con deterioro cognitivo. Uy, eso es muy complicado, pero a la vez, digamos, si tenés vocaciones, es sumamente importante que te puedas capacitar. Y decís que hay un área específica de esa formación. Nuestra de formación en un método que se llama validación, que es una metodología para comunicarse con personas con deterioro cognitivo, demencias, porque también eso está aumentando. O sea, la cantidad de personas, los diagnósticos por demencia están aumentando. Por un lado, como buena noticia, porque venimos de un tiempo en donde el diagnóstico estaba las personas estaban infradiagnosticadas, se demoraba mucho el diagnóstico. Cada vez hay más conciencia, aparecen diagnósticos y ahí surge la pregunta, ¿quién va a cuidar a esta persona? Claro, porque no es lo mismo cuidar a una persona que solamente requiere cuidado físico, por llamarlo, que acompañar a una persona con una determinada característica. Hay que comprender muy bien el mundo interno de la persona con demencia, especialmente Alzheimer, que es el 70% de las demencias son por Alzheimer. Saber tolerar, en el buen sentido lo digo, las descargas emocionales, acompañar a una persona que repite muchas veces lo mismo, que está desorientada en tiempo, en espacio. Eso requiere una capacitación. Para los cuidadores, para la familia también, obviamente. Y nosotros damos una capacitación que esperamos que cada vez se conozca más, obviamente, para que, es justamente lo que hablábamos antes, quien le toque acompañar, formal o informalmente, realmente tenga recursos, sienta que lo puede hacer. Claro, porque no es, digamos, no es algo que uno pueda hacerlo desde el sentido común o la voluntad. No alcanza. O la voluntad, no alcanza. la buena voluntad. Tal vez esas herramientas justamente te ayudan para que esa persona esté mejor tratada, pero para vos mismo abordar algo que si no estás perdido, estás perdida y no sabes qué hacer. Estás perdida, existe el riesgo de si es un cuidador contratado, de abandono de trabajo, de frustración. Claro, se cansa y dice, esto no lo sé hacer, me voy. Me voy. O, lamentablemente, de maltrato. Por impaciencia, por frustración. Entonces, tenemos que hacer como un círculo virtuoso. Lograr dar vuelta ese círculo vicioso, revertirlo. Tal cual. Y que esa persona que está al cuidado, si esta otra, ¿no? Que es la que necesita ese cuidado, tiene un brote, tiene una respuesta que no es la adecuada, lo que sea, que no lo sienta como que es personal. Exactamente, que tenga recursos. Lo interesante de este método de validación es que no solo te da recursos de comunicación verbal, sino no verbal también. La música, el toque, el contacto, el canto, el silencio. Calma también, ¿no? Sí. Porque hay una cuestión de estados, ¿no? De estas personas que, al menos desde mi percepción, es como entrar en una sintonía con esa persona. Exactamente lo que estás diciendo.
Porque uno está trabajando, está en una energía, está en una cuestión mental que no es la misma que el otro. Tal cual. Un error muy frecuente, justamente, tomando lo que decís, es querer traer a la persona al mundo propio, que ya no puede. Claro. Y somos nosotros los que tenemos que ir a su mundo y entender la lógica, que no siempre es nuestra lógica, de lo que les pasa, de lo que sienten, de lo que necesitan. Cuando vos lográs eso, te relajás. Y esa persona también se siente bien acompañada. Sí. Porque no está siendo forzada a hacer algo que no puede. Exacto. Hay cierta similitud con el universo infantil. Hay similitud, es cierto. Uno enseguida asocia, porque también el desafío en el acompañamiento a niños es comprenderlos, captar su verdad. Claro. La pequeña gran diferencia, que también hay que reconocerla, es que es una persona que ya vivió su vida y conocer su historia, que un niño todavía no la menor, tiene, digamos, inevitablemente, pero conocer la historia de una persona, porque vos te encontrás hoy con un adulto o una persona mayor con demencia. Esa persona tuvo una vida, un trabajo, una historia, tuvo sus sufrimientos también. Saber eso te permite comprender por qué hoy dice lo que dice o hace lo que hace. Sí. Si no, no entendés de qué se trata. Porque también en algún lugar, también llevado a eso que yo te decía de la, si se quiere, similitud, tal vez cometemos en general el error de tratarlos como si fueran bebitos. Y eso no les gusta. No, claro. Porque claramente son personas adultas que si bien están en una instancia más sensible o de mayor necesidad, es lo que vos decís, han tenido su vida, tienen su personalidad, totalmente, ¿no? Totalmente. Y su forma de pensar y su criterio, todo. Sí. Y saltear eso es también como una falta de respeto. Pero totalmente, totalmente. Y esto que vos decís, el riesgo, por eso hay que ser cuidadoso con esto de compararlos, de infantilizar. Claro, ¿no? sí, es muy feo. Primero, eso. abuelizar a todo el mundo. Sí, tu abuelito. Sí. No les gusta. Abuelos, no, claro, totalmente. Y no hablarles en diminutivo. Total. Tienen nombre, tienen apellido, tienen... Sí. Viviana, sí. Ahora les comentamos a quienes se acaban de sumar a nuestro espacio que estamos acá acompañados y acompañadas por Viviana. Ella es psicoterapeuta, es licenciada por supuesto, y lo que estamos haciendo es ponerle el foco a este tema tan pero tan importante. Viviana Vilesquer es su nombre, ponerle el foco al tema de los cuidados especializados y especialmente en la gran demanda que está existiendo y cómo poder responder frente a esto. Entonces, si querés, entramos un poco en aquella capacitación que me mencionabas que tenían. Sí. ¿Cómo es que la gente que está escuchando esta nota puede acercarse a ustedes para entrar en ese camino de capacitarse? El camino para contactarnos es buscarnos en las redes. El Faro es la asociación civil que yo fundé, que dirijo. Tenemos Instagram, página web, WhatsApp. Nos van a encontrar, no pueden no encontrarnos. El Faro es. El Faro. Excelente. El Faro, Asociación Civil. Ahora, a fines de abril, lanzamos una capacitación en esta metodología, en validación. ¡Qué bueno! Que tiene un formato virtual, por lo tanto, de cualquier lugar del país. Excelente. O de otros países, por supuesto, y 2 encuentros presenciales ya programados para que la gente sepa y de algún venir modo y todo. Y lo que quiero destacar es que es una capacitación que nosotros hemos generado en un convenio con un instituto en Estados Unidos y que tenemos la representación para toda Latinoamérica para enseñar esta metodología. ¡Qué bien! Y es un método que hace muchísimos años que existe, que se ha extendido por toda Europa, China, Japón, y que estamos trayendo a Latinoamérica. ¡Qué bien! Nos sentimos realmente pioneros en esto. Felicitaciones y gracias. Gracias. Porque de verdad, o sea, todas las personas que tenemos algún familiar, no sabemos en qué momento puede tocarnos, si es que nos toca. Sí. Y ambas sabemos lo importante que es, llegado el caso. Sí. Sí. Y lo fundamental que resulta ser para la vida de esa persona en primer lugar y de la familia. Bueno, hay algo interesante, ¿puedo? ¿Cómo no? Decime. Sí. ¿Qué pasa muchas veces en una familia cuando llega un diagnóstico como, por ejemplo, demencia, Alzheimer? Hay un duelo ahí que es muy importante porque cambia mucho. O sea, esa persona con la que uno tenía una cotidianeidad y que empieza a tener señales de olvido, no te reconoce, para el familiar o el allegado,
es un cambio muy importante. Darle a esa persona, hijo, hija, sobrino, nieto, recursos para que sostenga el vínculo. Porque uno escucha muchas veces, ya no es mi mamá, ya no es mi papá. No, es tu mamá, es tu papá, que cambió. Con esta nueva característica. Exactamente. Entonces, poder acompañar a esa persona hasta el final. Lleve el tiempo que lleve ese tiempo. Y ese familiar es muy importante para quien acompaña. Yo voy a acompañar a una persona con demencia. Para mí, poder hablar con un hijo, con una hija y me cuente quién fue esta persona hasta hoy. ¿Qué trabajó? ¿Qué logros tuvo? ¿Qué dolores tuvo en la vida? ¿Qué le gustaba? Yo la quiero conocer y verla con esos ojos, con toda esa información. No homogenizarla, porque no son todos iguales. Y conocer su historia me permite acompaña-la. Entonces acompaño a la persona y a la familia. Claro, y es la dignidad de esa persona que más allá de su estadio, de su característica actual, es esto, ¿no? Darle el lugar que ha tenido siempre. Totalmente. Bueno, muy claro. Súper importante. Gracias. Muy bueno que quede el dato de dónde recurrir. Como no, los esperamos a todos. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.